Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por estar en este encuentro número 13 o 14 de este ciclo de charlas organizado por la sección estudiantil de AESTA MAVA. Hoy tenemos el gran honor, hace mucho tiempo que lo veníamos buscando, a Eric Jacobs, para que nos hable sobre seguridad, sobre higiene y seguridad, ¿por qué no?, de la parte eléctrica, que es algo que nos importa y mucho, que siempre nos preocupa y que no hay, como le decíamos hace un ratito, no hay tanta gente que se cope y que nos dé una mano en este tipo de capacitaciones. Así que un saludo y bienvenida a Eric Jacobs, y los dejo con él. Gracias a todos por estar ahí. Nos espera una charla técnica de primer nivel. Un abrazo para todos. Cualquier cosa, si tienen alguna consulta, la vamos a responder sobre el final de la charla y la pueden ir adelantando por el chat, ¿bien? De Zoom. Ahí vamos a estar atentos para preguntarle después a Eric todo. Un abrazo grande y gracias por estar ahí. Los dejo con Eric. Bueno, gracias Gustavo y bienvenidos a todos. Veo que hay bastantes participantes, así que sean bienvenidos y bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y tratar de que esto sea productivo para ustedes. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, déjenme saber por el chat a ver si ven y me oyen bien. Perfecto. Bien, ok. Digamos, esta charla de seguridad eléctrica es una charla larga que ya he dado varias veces, pero en este caso decidí hacer un punto aparte, es decir, voy a hacer una pequeña introducción a seguridad eléctrica, 2 o 3 láminas, pero después voy a hablar concentrándome precisamente en el tema de tierra, porque es un tema común a todos. La falta de tierra nos brinda tanto un riesgo a nuestra seguridad como también un problema de audio porque generalmente tenemos ruido. Entonces, vamos a arrancar primero con un poco de seguridad y después vamos directamente al tema de ruido. Cuando tenemos un problema con la electricidad, generalmente las dos palabras coloquialmente más comunes son o me pateó o me quedé pegado, que son dos caras de la misma moneda. La única diferencia entre una y otra es cómo tocamos eso que nos dio la descarga. Y eso incide en cuál es el músculo que se contrajo. Si es un músculo que, como en este caso, esta persona estaba agarrando algo, ahí la contracción hace que él se quede pegado. En cambio, en este otro caso, lo que tocó fue algo que lo despidió, entonces lo que la persona siente es que fue pateado. En realidad no fue pateado, sino que fueron sus propios músculos que lo pudieron lanzar y algunas veces unos cuantos metros, pero son sus propios músculos que con un espasmo violento hacen que la persona salga volando por el aire. Esto es peligroso en el sentido de que uno se puede golpear o salir lastimado, pero eléctricamente es más seguro que este otro caso, porque este otro uno se queda pegado y ahí no hay forma de salir. Ahí, si no nos rescata otra persona o si hay algún interruptor que logra, digamos, detectar esta descarga y desconectar la electricidad, entonces estos son los casos generalmente fatales. En los músicos, que es el segmento que manejo yo fundamentalmente en mi empresa, hay casos comunes, por ejemplo, cuando un músico que canta viene con el instrumento en la mano y acá ya hay una posición de garra porque al pasar los dedos por sobre el mango uno pone la forma de garra sobre las cuerdas y con la otra mano viene y agarra también el micrófono. Bueno, esta es la situación fatal porque está tomando un punto que puede ser, supongamos, el neutro, y el otro punto que supongamos que acá hay vivo, entonces cerró circuito con su cuerpo a través del corazón
y la corriente va a pasar a través de él en la peor situación que pudiéramos elegir. Entonces, este lo pongo como ejemplo porque es el peor ejemplo. Ahora, vamos a suponer que esto no fuera neutro, sino que esto fuera 220 y que esto también era 220. Entonces, él está poniendo una mano en 220 y la otra mano en 220. Ahí en ese caso, él no va a sentir absolutamente nada, porque si él está con zapato aislante o está pisando un suelo que no es conductor, no va a haber descarga a tierra y él va a estar todo él a 220, no hay diferencia de potencial, por lo tanto no le va a pasar ni va a sentir siquiera nada. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ustedes habrán ido por la ruta muchas veces y habrán visto pájaros que se posan sobre las líneas de alta tensión. Esas son líneas que están desnudas, no tienen ningún aislante puesto arriba. Y los pájaros se posan sobre líneas que están a 500.000 volts y no les pasa absolutamente nada. No solo a los pájaros, saben que esas líneas se mantienen con tensión en la línea. No cuando hay una rotura, pero en la mantención normal, cuando hay que hacer ciertos ajustes o limpiezas, los operarios se suben directamente a la línea con tensión. Es escalofriante, pero es así. ¿Y cómo hacen para subirse sobre una línea que está en operación a 500.000 volts? Bueno, se suben primero a un helicóptero, el helicóptero los acerca a la línea con alta tensión y con una caña desde el helicóptero la van acercando despacito hasta que se forme un arco. Con el arco siguen acercando la caña hasta que hacen contacto con la línea. Todo eso lo hicieron para poder llevar a todo el helicóptero al mismo potencial que la línea. Una vez que ya están al mismo potencial, conectan un cable, acercan el helicóptero un poco más y el operario se sube a un carrito sobre la línea. Después de conectar el cable, el helicóptero se va y el operario ya queda trabajando directamente sobre la línea hasta que lo vuelven a buscar y hacen todo el procedimiento al revés. Realmente uno lo mira y dice, ¿cómo puede ser que alguien se anime a hacer eso? Pero una vez que está arriba, no pasa absolutamente nada, porque lo que hace daño al cuerpo humano no es la tensión, sino es la corriente. Acá tenemos un estudio que hicieron en la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos, donde lo hicieron tanto para corriente continua como para corriente alterna. Y se ve que somos más sensibles a la corriente alterna que a la corriente continua. Más o menos, por los valores, podemos decir que somos 5 veces más sensibles a la corriente alterna. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que necesitamos que nos manden como para sentir alguna sensación? Con corriente alterna del orden de 400 microamperes o 0,4 miliamperes. La severidad es baja, con eso no va a pasar nada. Para que realmente pueda empezar a haber peligro, tenemos que hablar del orden de 9 miliamperes, que es donde ahí vamos a tener un espasmo. Y si el espasmo es del tipo garra, es decir, estamos agarrando algo y la descarga es de 9 miliamperes, lo que va a ocurrir es que no vamos a poder abrir la mano. Esa corriente no va a ser suficiente para matarnos, pero nos va a mantener la mano cerrada y no la vamos a poder abrir. Y va a ser una patada dolorosa. Entonces vamos a necesitar que alguien nos ayude, porque por otro lado, 9 miliamperes en la mayor parte de los disyuntores diferenciales no supera el umbral, así que no va a disparar al disyuntor tampoco. Entonces ahí alguien nos va a tener que ayudar para salir de esa situación. Por suerte esto no va a llegar a matarnos. Para matarnos va a tener que ser por lo menos 16 miliamperes. Y ahí ya depende de la persona. Hay personas que con eso pasan a un estado de fibrilación o a un paro cardíaco porque tienen algún daño ya previo. Y si seguimos para arriba, 30 miliamperes ya ahí es frecuentemente fatal y acá es donde los disyuntores diferenciales sí nos van a ayudar y ahí van a saltar.
Con corrientes más altas, con 75 mA, ya ahí seguramente cualquiera va a tener una fibrilación vascular, y con más de 5 segundos de exposición, ahí vamos a pasar a un paro cardíaco, y si no hay un fibrilador cerca que nos ayude para salir de la fibrilación, ahí seguramente vamos a llegar a la muerte. Con más corrientes de 4 amperes, por ejemplo, esto va a ser posiblemente fatal con un paro cardíaco, dependiendo de por dónde pase. Y para valores de 5 de 5 amperes, ya ahí vamos a tener seguramente quemaduras de órganos. Esto es lo que me pasó a mí, yo me quedé pegado, pero la corriente por suerte me pasaba dentro de la misma mano y me produjo quemaduras en la mano que me llegaron hasta el hueso. Por suerte no era un órgano fatal, un órgano vital, y por eso me salvé. Pero alguien tuvo que salir corriendo y cortar la luz, porque si no yo no salía de esa situación. Para mí me quedé una eternidad pegado, pero probablemente no haya sido ni siquiera un minuto. Pero lo que sufrí en ese minuto dura una eternidad. Bueno, esto fue algo que fue lo que ocurría normalmente antes de los 70, porque antes de los 70, en casi todos los países, no había distribución de tierra. La distribución eléctrica en los locales y en los domicilios era de 2 polos nada más. Encima no polarizados, o sea que no había forma de distinguir cuál era el neutro y cuál era la fase. En Argentina en particular, veo que hay gente de otros países, así que por eso hago la aclaración. En Argentina la tensión nominal son 220 volts y el tipo de toma que había en esa época era este tipo. En otros países había 110, 120, 240 y otras frecuencias de red. Acá hay 50 Hz, en otros lados hay 60. Esas son más o menos las distintas variantes. Entonces, en esa época, con este tipo de tomas, no teníamos cómo poner a tierra nuestros equipos, salvo que tuviéramos una jabalina aparte, pero tenía que ser con una conexión independiente de la que proveía la red, porque la red no la estaba proveyendo. Entonces, en esa época, los fabricantes de equipos introdujeron lo que después se dio en llamar el Death Cap o capacitor de la muerte. Este circuito está bajado de la red y es el circuito de fuente de uno de los primeros amplificadores Fender de guitarra. Creo que era del Blues Champ. Fíjense que la ficha era una ficha de 2 patas no polarizada, por lo tanto no había forma de saber si esta iba a ser la fase o si esta iba a ser la fase. Pero ellos lo que hacían es poner a este punto con un capacitor de 0.05 microfaradios conectado al chasis. Este es el chasis del amplificador. Este es el punto que después va conectado a directamente el puente de la guitarra donde apoyan las cuerdas. O sea que eso es lo que va a tocar directamente el músico con sus manos. Entonces existía estadísticamente el 50% de probabilidades de que iba a tocar efectivamente fase y el otro 50% que tocase neutro. Ahora, este capacitor de 0.05 microfaradios estaba brindando una limitación de la corriente porque presenta una cierta impedancia para la corriente alterna. Yo la calculé acá y da que son 63 kiloohms aproximadamente. Entonces, para una tensión de 220 volts, que es lo que hay en la Argentina, con 50 Hz, esto me da 3,45 mA. Si volvemos a la tablita, vamos a estar entre estos 2 puntos, o sea, entre ninguna severidad o un espasmo. ¿Esto de qué depende? Depende de cada persona. Vieron que hay personas que le transpira mucho la mano, hay personas que tienen lo que se llama hiperhidrosis, transpiran mucho, y ellos presentan menor impedancia y por lo tanto
va a circular más corriente en su piel. Y al ser la piel más conductora, lamentablemente, la corriente penetra inmediatamente a los flujos internos, la sangre y otros fluidos internos, y por ahí la impedancia es mucho menor. Entonces, estos son los que están más expuestos a tener un accidente. Otras personas tienen callos en las manos, callos muy gruesos, y prácticamente pueden tocar 220 y no les pasa nada, ni siquiera sienten nada. Es como si tuvieran puesto un guante directamente aislante en la mano. Yo recuerdo una vez que me quedé con el auto y no me arrancaba y no sabía qué hacer, y estaba con el capó abierto y se acerca alguien y me dice, a ver, metete adentro y da el arranque. Y yo vi que él sacó el cable de una bujía, metió el dedo dentro del capuchón de la bujía y con la mano la apoyó sobre el bloque del motor. Y me dice, dale arranque. Y yo digo, ¿estás seguro? Sí, sí, dale arranque. Bueno, le di arranque y yo vi que la mano de él hizo así, ¿no? Claro, tuvo un espasmo con los 15.000 volts que manda la bujía. No lo iba a matar, pero yo la verdad que no estaba muy tranquilo. Él estaba acostumbrado a probarlo así porque sabía que no le hacía nada. Y me dice, no, chispa tiene. Claro, la probó directamente con su propio cuerpo. Bueno, eso es lo que pueden hacer la gente que entiende un poco más y ya sabe dónde se expone y dónde no se expone. La única exposición que podría haber tenido él en ese caso es si él tenía, por ejemplo, un marcapaso y ese shock lo ponía a fibrilar o una cosa rara, ¿no? Pero bueno, se ve que él sabía que no estaba en riesgo ahí. Bueno, este tema acá sobre el dead cap, los fabricantes lo ponían justamente para tener un punto donde conectar algo que fuera cercano a la Tierra. Y eso cercano a la Tierra es el neutro. El neutro, cuando se hace la distribución de baja tensión, se hace en forma barrial. ¿Por qué? Porque la distribución de baja tensión necesita cables gruesos porque enseguida se acumula mucha corriente. Imagínense que cada domicilio puede tener un máximo de 30 amperes. Si acumulamos unos cuantos domicilios, enseguida se acumulan unos cuantos amperes. Por eso que los cables barriales son tan gruesos. Pero necesitamos tener el transformador cerca para que la caída en los cables no provoque demasiada caída de tensión a lo largo de la distribución en el barrio. Entonces, ese transformador que convierte la media tensión en baja tensión está en algún punto dentro del barrio, no muy lejano, pero pueden llegar a ser algunas cuadras. Entonces, en ese punto hay una descarga a tierra. Ahí el neutro está bajado a tierra con una jabalina importante y tiene capacidad de entregar una buena corriente. Pero nosotros podemos estar alejados de ese punto. Entonces, el neutro, debido al propio consumo del barrio, va a tener circulación de corriente a través del neutro y puede ser que ese neutro, en el punto donde yo lo tomo, ya tiene algunos volts. Algunos volts que van a depender del consumo y eso no es fijo a lo largo del día. Capaz que donde yo quiero ensayar tarde a la noche ya no hay mucho consumo y no mete mucho ruido. Pero en un horario del día pico, en el mediodía, por ejemplo, puede haber mucha corriente y tener algunos volts sobre ese neutro. Y eso puede llegar a meter mucho ruido. Ok. Ahora, esto no es exclusivo, perdonen que vaya y vuelva sobre la lámina, pero me acuerdo de algunas otras cosas. Esto no es exclusivo de allá en los equipos vintage, allá en los 60, 70. Este circuito está subido a la red y mucha gente lo baja y se lo arma. O sea que este problema sigue estando aún hoy día, lamentablemente. Y este capacitor, si bien vemos, presenta 63K y a esta corriente es seguro, el problema es que está siempre puesto ahí. Mucha gente, el equipo, lo deja enchufado siempre. Lo único que hace es apagarlo desde acá. Pero al apagarlo desde acá,
el capacitor sigue estando puesto en la línea. Desgraciadamente, por cómo lo pusieron en el circuito. Y si esto es el vivo en la línea, o el neutro, en realidad da lo mismo, como los cables van aéreos, muchas veces puede caer una descarga. La descarga buscan la tierra. Entonces la descarga ve que hay en el cable un neutro ahí que está puesto a tierra y se descarga a tierra. ¿Por dónde va a salir esa descarga? Solo lo sabe Dios. ¿Y por qué no va a venir parte de esa descarga a este capacitor? Bueno, puede ocurrir. Y ese capacitor tolera 600 volts nada más. Y una descarga atmosférica puede ser varias magnitudes, de orden de magnitud superior. Entonces, esto puede quemarse tranquilamente con la corriente de la descarga atmosférica. Nadie lo va a saber porque nadie viene a probar a ver si ese capacitor después de la descarga atmosférica todavía está sanito. La gente ni sabe que está ahí adentro ese capacitor. Si se hizo un corto el capacitor, ahora esto ya es un puente. Esto es 0 ohms. O sea que la corriente que va a haber acá, volvemos a la otra tabla, y es mortal. Entonces, esto, por eso cambió su nombre al dead cap. Bueno, en los tiempos modernos, ahora ya estamos acostumbrados a utilizar fuentes de switching. Las fuentes de switching son los famosos cargadores. Tenemos cargadores por todos lados. Para el celular, para la tablet, para la laptop, para cualquier equipito que se compran, viene con fuente incorporada, lo levantan y ven que es una fuente, abren la cajita, ¿sí? Una fuente como esta. A ver dónde está la cámara. Ahí. Este tipo de fuentes. La forma de saberlo es la pesa. ¿No pesa nada? Bueno, es una fuente de esta, fuente de switching. No pesa nada porque no tiene un transformador adentro. Es decir, tiene un transformador, o dos, que son estos, pero son con núcleo de ferrite, por lo tanto son muy livianos. Estas fuentes de switching no tienen un dead cap, tienen tres, ¿ves? Que están marcados acá en rojo. ¿Por qué? Porque como esto se fabrica en China, bueno, ¿por qué se fabrica en China? Todo se fabrica en China, así que por default todo se fabrica en China. Entonces ellos tienen que fabricarlo para todo el mundo. Y en todo el mundo hay distintas formas de distribuir la tensión. Y estas fuentes tienen que ser compatibles para las redes en todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Dicen, bueno, esta pata va a cualquier lado, una pata de 220, esta a la otra 220. No les interesa si uno es fase y la otra es línea, porque incluso no saben tampoco la polaridad. Ese es otro tema. Hay países que usan una polaridad y otros que usan la polaridad contraria. Entonces, ante tanta incertidumbre, dicen, bueno, vamos a poner un capacitor contra mi tierra interna, que es esta, y la otra pata también otro capacitor contra otra tierra interna. ¿Para qué están estos capacitores? ¿Son un dead cap? ¿Son para ofrecer algún grado de tierra? No. Estos capacitores están para evitar que el switching, el residuo de switching de la red, no vaya hacia afuera. Es decir, perdón, el switching de la fuente, que es este transistor que conmuta a alta velocidad acá, no salga afuera hacia la red, porque una de las cosas que le mide el órgano de control a esta fuente es que no produzca ruido, emisión electromagnética hacia la red. Y para eso están estos capacitores acá. Es un filtro pasa abajo que evita que ese switching vaya a la red. Perfecto. Ahora fíjense que estos son mucho más chiquitos, ahora son de 2200 picofaradios, entonces yo calculé que acá dan 1,5 de impedancia a 50 Hz. O sea que con estos no vamos a sentir absolutamente nada, siempre y cuando no se pongan en corto. En este caso son de 1 kilovolt, pero hay algunos fabricantes con mayor sensatez que les ponen los clase I,
que son de 5 kilovolts, que son esos azules. Ahora, como son muy caros, hay algunos vivillos que agarran capacitores de los comunes, los pintan de azul y los venden como si fueran clase I. Y ese fabricante que quiso ahorrar un poquito de plata, creyó ponerle los de 5000 volts y terminan siendo los comunes. Entonces, bueno, esto es un poco una trampa con la que hay que tener cuidado, porque mucha gente se ha quedado pegada con los celulares. Se ponen a escuchar música con los auriculares puestos en los oídos y con el celular conectado al cargador. Hubo un caso terrible, una madre que quería mantener entretenido al bebé para que no llore y electrocutó al bebé así. Otro que se metió en la bañera a darse un baño de sales y a escuchar música con el celular. Mucha gente hace eso. Navega con el celular, incluso siente un cosquilleo cuando toca el celular y lo tiene enchufado en el cargador. Es mortal, no hagan eso, por favor. Si quieren usar el celular, siempre desconectado del cargador. No importa el cargador que sea, porque si lo enchufan a un cargador de USB, de laptop o de una PC o de cualquiera de esos puertos USB que son capaces de cargar el celular, hay que ver qué es lo que hay detrás. Y puede ocurrir lo mismo. Bueno, seguimos adelante. Ya en los 80, no sé exactamente cuándo fue la fecha, en el país se instaura la norma IRAM 2071 y varias más que establecen cómo tienen que ser los tomas, dependiendo de la corriente, los tomas de 10 amperes, de 30 amperes y demás, y cómo es la asignación de pines para cada uno de los contactos y cómo son hasta los colores de los cables. Entonces, este es un toma yo le llamo japonés triste por cómo es la imagen, ¿no? Donde ustedes tienen acá el neutro, que está marcado incluso en el toma, el vivo y la tierra. Los colores, el del neutro es azul, el de la fase, vivo o línea, que todo esto son sinónimos, es marrón, y la tierra, el cable es un cable verde con un hilo amarillo. Esto es internacional, en todos los países se respeta esta codificación de colores. Ahora, hay una cuestión particular de Argentina y es que este tipo de toma se usa en otros países. Se usa en China, se usa en Australia, incluso no en forma general, pero en algunos lugares en Uruguay lo usan también. Lo que ocurre es que en el único país en que el neutro está sobre la izquierda y el vivo está sobre la derecha es en Argentina. En todos los otros países está al revés. Y esto hay que tenerlo presente, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que usamos para nuestros equipos es el interlock. ¿Y dónde se harán estos interlock? Bueno, yo compro mucho porque todos estos equipos que ven acá atrás que yo fabrico, los tengo que equipar con un interlock. Entonces los compro en el mercado. Pero ¿qué ocurre? Hay algunos que son nacionales y están hechos acá y respetan la norma IRA. Pero otros vienen importados. ¿De dónde van a venir? De China, justamente. Y China, ¿cómo los usa? Al revés. Ahora, China, cuando le compran de Argentina, saben que son para Argentina y les pone los que corren para Argentina. Pero a veces el importador argentino compra en algún otro mercado y no tiene ni idea de eso. Entonces se terminan mezclando acá en el mercado porque muy poca gente tiene idea de esto. Es más, yo me enteré hace muy poco de que esto ocurría. Entonces yo desde ese entonces mido siempre mis interlocks para estar seguro que lo que yo entrego tienen la polaridad correcta.
En mis equipos no pasa absolutamente nada. Si el interlock está al revés o si el toma está cablado al revés, a mis equipos le da exactamente igual. Pero más adelante les voy a explicar en qué casos eso no es lo mismo. Bueno. En cuanto a regulaciones, los reglamentos en Argentina, por lo menos, exigen que todos los locales tengan estos tres elementos. Un disyuntor diferencial o interruptor, disyuntor o interruptor es lo mismo, son sinónimos. Diferencial porque justamente interrumpe por diferencia. ¿Diferencia de qué? Este es uno monofásico y lo que tiene es un terminal para la entrada del vivo, otro para la entrada del neutro, estas son las salidas. Entonces lo que hace es ver si la corriente que entra es igual a la que sale, que eso es lo que tendría que ocurrir. ¿Cuándo no tendría que ser igual? Cuando hay fugas a tierra. La única forma que no sea igual la corriente que entra con la que sale es que parte se esté yendo a tierra, que es algo que no tiene que ocurrir si toda la instalación está bien. Si hay fugas a tierra es porque hay algún error de conexiones o porque hay una aislación con fugas o porque alguien está conectado en el lugar donde no tendría que estar conectado y se está cocinando. Entonces, ¿cuándo corta este interruptor? Hay un número chiquito que no sé si alcanzan a ver ahí, que dice I delta N 0,03 amperes. Estos son 30 miliamperes. Entonces, cada interruptor diferencial o disyuntor diferencial tiene especificado cuál es el umbral con que corta, que es este I delta N. Si cualquier fuga supera esos 30 miliamperes, inmediatamente solito, esta llave que acá está en on, todas las llaves cuando están para arriba están en on, va a saltar y se va a venir para abajo al estado off. Este otro botón que tiene acá es un pulsador para probarlo. Yo puedo venir y oprimir este botón y tiene que saltar automáticamente la llave. Esto es para simular esa fuga de 30 mA desde el propio disyuntor. Bueno, este otro interruptor es una llave térmica, que es lo otro que me exige. Esto es para proteger a las instalaciones y esto es para proteger a las personas. Generalmente se pone esto para toda la instalación, va primero puesto, y después se va derivando a distintas secciones. Puede haber secciones con un tablero en cada sección, donde hay una o varias llaves térmicas dentro del tablero que van conectando secciones dentro de esa sección. Por último, tenemos lo que es también exigido, que es la jabalina. La jabalina es una varilla de media pulgada de cobre, de 1,5 metros de largo, que se entierra prácticamente totalmente, dejando 5 centímetros afuera para poder hacer la conexión a un cable grueso de 10 miliamperes, también verde y amarillo, que va por un caño de plástico coarrugado al tablero general donde se va a unir a la conexión de tierra. En el caso de Argentina, no tiene que estar conectado a la tierra de distribución externa, es decir, tiene que estar totalmente separada la jabalina de la instalación que viene del transformador de afuera que yo les decía, de esta jabalina interna, porque incluso dentro de nuestra instalación puede haber muchas de estas conexiones jabalinas internas. Depende del tamaño, podemos poner una sola, general para todo el local, o una para cada sección. Es común, por ejemplo, que en hospitales o en lugares donde necesitan saber que tienen muy baja tensión en la jabalina de seguridad, porque
imagínense que todo el instrumental eléctrico va a estar conectado a personas, entonces necesitan estar tomando mediciones de sensibilidad sobre personas y tienen que tener muy bajo ruido y por otro lado no mandarle tensión a esa persona que por ahí están trabajando, o sea, corazón abierto con esa persona. Entonces, estas tierras tienen que ser de muy buena calidad y tiene que haber muchas y bien distribuidas y por otro lado bien mantenidas. ¿Por qué le llamamos tierra? Porque estas son conexiones precisamente a nuestro querido planeta, ¿sí? Al cual consideramos potencial cero. Y es un sinónimo de decir tierra o earth en inglés, o ground, que es suelo en inglés, o masa. ¿Y masa qué es? Masa es con S, no con Z. Masa es peso. ¿Cuál es el peso más grande al cual podemos conectarnos los seres humanos? Nuestro querido planeta. Por eso es que usamos como masa a la Tierra. Eso nos da estabilidad porque sabemos que esa masa no la vamos a poder mover fácil, porque para mover toda esta masa, eléctricamente la vamos a tener que cargar con millones y millones de coulombs. Y nosotros como seres no tenemos acceso a semejante cantidad de carga. Ni siquiera una descarga atmosférica va a mover mucho el amperímetro de la carga de todo el planeta. Hay millones de descargas sobre el planeta durante todo el tiempo, en todas las tormentas eléctricas que está habiendo simultáneamente. Bueno, por eso es que usamos la Tierra como punto cero y potencial cero. Ahora, ¿es buena la Tierra en todos los lugares? No, porque eso depende de la calidad de la Tierra. Entonces, hay lugares donde la Tierra es muy seca y a veces clavar solamente una varilla no alcanza, hace falta varias. Y por otro lado, hace falta también hacer un tratamiento previo a la tierra. No alcanza solo con clavar, sino que hay que hacer un hoyo, poner tierras y arenas especiales con sales y después hacerle un mantenimiento. Todo esto es para bajar justamente la resistencia eléctrica que tiene la tierra. Una de las cosas que se hace de mantenimiento, y que incluso lo hace personal que viene a medir las tierras en cada local con instrumental especial que se llaman telurímetros y que miden lo que ellos llaman la PAT, P-A-T, que significa puesta a tierra, que es justamente esta jabalina. ¿Y cómo la miden? Porque al fin y al cabo esto es un solo cable, falta otro cable para poder hacer alguna medición. Pero si yo uso como otro cable otra jabalina igual, yo no sé cuál estoy midiendo, si esta o la otra. Entonces no es una medición sencilla. Para eso se usan varias ondas, todas conectadas al telurímetro, y el telurímetro hace una medición por interpolación y termina sacando por deducción cuál es el valor de la puesta a tierra correcto. Entonces, esto no es algo que podemos hacer nosotros porque hace falta instrumental especializado y hay que saber cómo hacerlo. Bueno, seguimos adelante. Entonces, si bien tierra hay una sola, como vimos ya, no hay tan una sola, tanto en las localidades como dentro de los mismos equipos. Entonces, los equipos todos tienen que estar a tierra por una cuestión de seguridad para que la gente que los va a tocar, si llegan a tener alguna fuga porque se dañó alguna aislación dentro del equipo, esa fuga por la conexión a tierra del propio equipo vaya a tierra directamente y no pueda ir a tierra a través de la persona que va y lo toca accidentalmente. Para eso están todas las conexiones a tierra. Y son obligatorias. Entonces, una es la tierra de seguridad, pero dentro de los equipos además hay más tierras. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros cuando diseñamos algo, sabemos que dentro de nuestro equipo va a haber muchas señales. Algunas son analógicas,
A veces los equipos son puramente analógicos, como los viejos valvulares, y no hay ninguna señal digital. Entonces, bueno, esa va a ser la misma tierra que la de seguridad. Pero otras veces hay combinaciones de señales analógicas y digitales dentro del propio equipo. Ese equipo puede ser, no sé, una placa de acceso, de conversión, una placa conversora para entrar a una PC, por ejemplo, lo que llaman placas de audio, o puede ser una consola mezcladora, o puede ser un pedal digital, o ni siquiera digital, un pedal analógico con ciertas partes digitales dentro del pedal también, un módem, eh, un celular, una tablet. O sea, hay 1000 ejemplos donde tenemos mucha señal digital. La señal digital tiene amplitudes muy amplias y flancos muy rápidos, por lo tanto van a producir mucho ruido y trabaja a velocidades muy altas. Entonces, no queremos que se meta esa corriente, no queremos compartir la tierra con esas señales en nuestras pequeñísimas señales analógicas. ¿Por qué? Se van a contaminar con ruido. Entonces, por eso es que las mantenemos separadas y las vamos a terminar uniendo, pero las vamos a unir en un solo punto, de forma tal de evitar que compartan entonces cables y circulen corrientes simultáneamente por esos cables. Bueno, entonces, ahora tenemos en los equipos otro temita que a veces lo hemos escuchado y otras no, que es la inducción. ¿Qué es la inducción? Acá yo hice una foto de mí mismo midiendo la inducción. La estoy midiendo con un buscapolo. Buscapolo es como un destornillador transparente que tiene una lamparita de neón adentro. Esto hace que se encienda con tensiones bastante bajas. Lo que hace es provocar una descarga dentro del neón y es luminoso. Pero son microamperes que hacen falta. Entonces, esos microamperes están circulando por mi mano. Yo no siento absolutamente nada porque es una corriente fuera de mi umbral de sensibilidad y que no me puede hacer nada tampoco, pero permite que el neón se encienda. ¿Dónde va esa corriente? Va a través de mis zapatos a tierra. Y lo más curioso es que incluso mis zapatos pueden ser zapatillas de plástico y pasan a través de ahí igual. Porque la lámpara de neón tiene una impedancia altísima, mucho más alta que incluso mis zapatillas. Bueno, entonces se prende y yo sé que hay 220, porque se prende fuerte. Yo estoy tocando ahí un interlock y estoy tocando la patita de fase. Ahora, en esta otra foto estoy tocando la patita media, que es tierra, y ven que se prende también, pero se prende a media luz, no se prende tan fuerte como se prendía en el caso anterior. Bueno, con mi experiencia en estos casos yo ya sé que esto es inducción. Ahora, cuando esto lo medimos en un lugar oscuro, ya ahí es más difícil discernir si se prende así o así, porque ya ahí el ojo nos engaña. Entonces, esto es lo que un médico diría un falso positivo. Yo sé que esto es 220. Ahora, si lo mido en la oscuridad, ya no sé si es 220 o es inducción. Y acá yo estoy seguro que es inducción, pero si lo mido en la oscuridad, ya ahí no sé si es 220 o inducción. Y la diferencia entre una cosa y la otra es un riesgo mortal o no. Entonces, esto hace que la medición con buscapolo sea muy incierta, por lo tanto, insegura, por lo tanto, si bien yo al principio la recomendaba, ahora directamente no la recomiendo. Y esto que dije 17 veces inducción, es algo que es inocuo para las personas, pero puede ser dañina para los equipos.
De hecho, se queman muchos equipos debido a la inducción. Y la producen absolutamente todos los equipos. Todos los equipos que se conectan a la red producen inducción, o esto que llamamos inducción, y ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo se elimina? Muy simple, poniendo los equipos a tierra, que por otro lado es obligatorio, o sea que no deberíamos tener nunca inducción. Entonces, aparece otro problema, que cuando tenemos múltiples conexiones a tierra, se forman loops de masa. Entonces, más adelante les voy a explicar qué son los loops de masa y cómo los podemos evitar. Ahora lo que vamos a ver primero es que es una inducción. Esto que decimos inducción, curiosamente, no es una inducción, porque una inducción se forma por algo inductivo. Entonces tenemos que tener una inductancia. Y lo otro que, digamos, en electricidad hay tres elementos: resistencia, inductancia, capacitancia. Bueno, no es por la inductancia, es por la capacitancia, es decir, es el otro elemento reactivo el que produce esta inducción. Pero bueno, ya la llamamos así que ahora no le vamos a cambiar el nombre, fue mal bautizada, lamentablemente. Yo esto dudé mucho tiempo y me creí que era inductivo durante mucho tiempo, hasta que un día dije, esto no puede ser inductivo, porque me di un cable, que era una extensión, un simple alargue de 3 patas, un alargue de 20 metros más o menos, que no estaba enchufado a nada en el otro extremo, simplemente tenía una ficha puesta en una toma de 220. Entonces tenía línea en una pata, masa o neutro en la otra pata y tierra en la tercera pata. Entonces en el extremo de la otra punta yo medía exactamente lo mismo. Ahora, en este experimento, levanto la tierra, es decir, dejo conectado la línea y el neutro, pero la tierra la dejo flotante, conectada a nada. Vuelvo a medir y ahí veo que en la tierra se enciende el buscapolo. Entonces empiezo a pensar, inductivo no puede ser. ¿Por qué? Porque si bien tengo tensión sobre línea y sobre neutro, no hay corriente porque no hay carga. Si no hay corriente, no hay inducción. La inducción solamente se puede producir si hay corriente. ¿Y entonces qué hay acá? Hay capacidades. Las capacidades parásitas que hay entre un cable y el otro, que a lo largo de los 20 metros se acumulan y forman una capacidad entre línea y tierra y otra entre tierra y neutro. Hay una tercera que es igual también, que está entre línea y neutro, pero como entre línea y neutro hay baja impedancia, pues yo la tengo conectada a 220, la puedo no tomar en cuenta directamente. Pero sí, existe y es la misma. Es igual que estas dos que están acá. La que se pone en evidencia es esta, porque esa está flotante y no está conectada a nada. Entonces, midiéndola con el buscapolo, me doy cuenta que tiene 110 volts. O sospecho que son, porque no hay forma. El buscapolo no dice cuánto es. Entonces voy y lo mido con el tester. Pero claro, al poner el tester entre tierra y neutro, el propio tester tiene alta impedancia, pero no es tan alta, y hace que la tensión que está acá caiga un poquito. Lo que mido son 75 volts. Entonces salgo al revés y mido entre línea y tierra. Y también me da 75. Digo, ¿cómo puede ser? Si entre línea y neutro, si tengo 220 volts, entre acá y acá tendría que tener una mitad y entre acá y acá la otra mitad. Y 75 más 75 me dan 150, no 220. En algún lado se me están yendo 70 volts. Entonces ahí me di cuenta que estaba provocando un error en la medición.
Entonces digo, tengo que medir con algo que tenga mayor impedancia. Entonces me fui, medí con un osciloscopio con alta impedancia, en 10 megón, y ahí comprobé que eran justamente los 110 volts que tendría que haber medido. Y ahí descubrí que efectivamente era por la capacidad. Entonces dije, bueno, ¿será que en algunos casos es por capacidad y en otros son por inductancia? Porque yo tengo una agujereadora en casa, y muchas veces voy a agujerear algo y no la tengo puesta a tierra. Ya sé, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Bueno, pero yo sé que esa inducción que tiene son 110 volts de impedancia y no me va a hacer nada. Entonces, un día voy y siento que me patea, esa patadita que no hace nada, ¿no? Ese cosquilleo que yo ya conozco que es inducción, aun cuando no estaba encendida la agujereadora. Y dije, acá también es capacidad entonces. Entonces fui y lo probé en los equipos. Y ahí descubrí que siempre es capacidad. Entonces volvamos a la fuente de switching, al circuito que habíamos puesto acá. Acá va a ser exactamente lo mismo, porque está dividiendo con estos dos la misma experiencia que hicimos hoy. O sea que acá va a haber, está exactamente 110 volts de inducción. Pero debido a estos capacitores, justamente. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que hay es un transformador? Un transformador que está hecho por unas chapas acá, que son este núcleo, y un par de bobinas. Una bobina primaria y una bobina secundaria. Acá las dibujaron así se pueden poner así también, pero en realidad van puestas primero el primario y después se enrolla el secundario encima. Generalmente el primario tiene alambre más fino, el secundario alambre más grueso. Entonces, se forma acá una capacidad a lo largo de todo este aislante que hay entre primario y secundario, se forma una capacidad. Y es a lo largo de esta capacidad distribuida que termina acoplándose el primario con el secundario. Y si yo el secundario lo tengo flotante, sabemos que va a querer irse a un punto intermedio entre las tensiones que hay en el primario. Y en el primario, un extremo está conectado a 220 y el otro extremo está conectado a cero, a neutro. Entonces el promedio, ¿cuánto va a ser? 110. Y eso es lo que voy a medir en el secundario que está flotante. ¿Cómo hago para eliminar esos 110 que hay en el secundario por estar flotante? Lo pongo a tierra y listo, ya está. Se fue. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que yo no tenga tierra. ¿Qué es lo que ocurre, desgraciadamente, en la mayor parte de los lugares? A pesar de que estas reglamentaciones están vigentes hace más de 20 años, yo cada vez que voy a una exposición o a una zapada donde tocamos con amigos o a un show, a subir al escenario, me llevo un aparatito que sirve para medir si la Tierra está bien conectada o si las polaridades de la ficha están bien conectadas y descubro cosas de terror. Generalmente tierra no hay, generalmente la polaridad está invertida. Y bueno, desgraciadamente por eso terminan ocurriendo los accidentes. Y el otro peligro con la inducción era lo que les decía respecto a el peligro de quemar equipos. Es bastante frecuente que se quemen equipos debido a la inducción. ¿Por qué? Porque yo tengo un equipo que ya está conectado a la red. Y esa red, debido, por ejemplo, a este tipo de fuentes, que fíjense que ya directamente de fábrica, a ver si lo alcanzan a ver ahí, ven que tiene dos patas. No tiene la tierra, así que no hay forma de ponerle tierra a esto. Esto va a tener el secundario siempre flotante. Vamos a ver enseguida que en realidad para algunos casos es mejor que sea así, para evitar que se forme un loop de masa, pero en otros casos no, porque nos queda justamente flotante. No tenemos conexión a tierra.
Bueno, en esos casos, donde ya tenemos eso conectado, vamos a suponer que era el cargador del celular, ¿no? Entonces yo tengo acá el celular, me cuesta enfocar las cosas. Tengo acá el celular que a través del cargador, ahí tiré algo, está conectado a la red, ¿no? Bueno, y ahora vengo y quiero conectar a la salida auricular un cable que lo voy a conectar a la mezcladora, por ejemplo, la consola, para sacar audio del celular. Pero yo ahí ya tengo los 110 y estoy yendo con esos 110 a enchufarlos en la mezcladora. Y la mezcladora capaz que ya está conectada y encendida. En realidad no importa si está encendida o no, pero ya está puesta a tierra a través de su propio cable. Entonces, yo estoy descargando estos 110 que tengo en un equipo a través de la mezcladora con esta conexión. ¿Alguna vez capaz les pasó a ustedes que hacen esa conexión en la oscuridad, porque lo están haciendo en el escenario o atrás de algún lugar que está medio oscuro? Y ven que cuando están ahí por hacer la conexión o la conexión apenas hecha, se ve una chispa. Y esa chispa son esos 110 volts. Cuando están justamente arraimando y llegan a un campo eléctrico muy intenso ahí, salta la chispa, producto de esos 110 volts. Bueno, si esos 110 volts van a parar a un electrolítico dentro de un equipo o a un transistor que no soporta 110 volts o a un chip que no soporta 110 volts, imagínense lo que le va a hacer. A mí me pasó con mis equipos y desde ese entonces decidí poner protecciones en todas las entradas y salidas de mis equipos. Y no me pasó nunca más. Pero me ha pasado bastante con fuentes de switching, con modems. Así que bueno, es algo que está ahí y hay que tener en cuenta. Por eso pongo acá esta lámina donde digo, como máxima, nunca interconectar un equipo enchufado a la red, y no importa si está prendido o no, con otro, con tierra, para evitar justamente que esos 110 se vayan a tierra por este segundo equipo. La forma correcta sería enchufar todo primero y después conectar las cosas a la red. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en los lugares donde no tenemos tierra? Porque no hay jabalina, porque estamos en un 10º piso y es imposible pedirle al consorcio que me tiren un cable para poner nada más que mi consolita donde hago mis grabaciones o mi equipo donde enchufo mi guitarra, o el costo mismo es prohibitivo. Bueno, este es un problema común que yo lo he sufrido yo mismo, porque muchas veces voy a exposiciones y mido y no hay tierra y digo, bueno, ¿cómo hago para probar los equipos acá sin tierra? Va a ser mucho ruido. Entonces, encontré una solución, que es poner una alfombra. Y debajo de la alfombra, cubrir todo con lámina de aluminio, de este rollito que se usa para hornear, el rollo de cocina. Ponemos toda una capa de aluminio de rollo de cocina, donde esto, si se quiere, puede estar suelto o lo pueden pegar directamente en la alfombra para ya dejarlo definitivo, ¿no? Para eso, lo preferible es usar ese pegamento en aerosol. Primero rocean, con la alfombra dada vuelta, la rocean toda y después van aplicando por capas el rollito de cocina, solapando en lugares donde se solape una parte del rollito sobre el anterior para que haga contacto. En ese pedacito no pongan pegamento para que haga contacto eléctrico por contacto, una capa del rollito sobre la otra. Entonces completan todo y después separan esto del piso con otra capa de polietileno. Pues el nylon, mylar, poliestireno, poliéster, lo que tengan. Una bolsa simple de polietileno, esa que se usa para envolver cosas, ¿no?
Esto tiene que ser lo más fino posible, pero no tanto como para si quedó alguna basurita en el piso, pinche el nylon y lo lastime y nos, digamos, haga un corto en este capacitor virtual que estamos tratando de formar. Esto funciona solo si esto se forma como un capacitor. Y funciona mejor si el capacitor es grande. Entonces, cuanto más grande sea la alfombra, mejor. Funciona sobre pisos como este, bien que es un piso de cerámica, un piso de hormigón, un piso de baldosas, de ladrillos, todo ese tipo de pisos que absorben algo de humedad, de mampostería, van a tener suficiente conducción como para proveer una buena tierra. Ahora, si es un piso de plástico, un piso de flotante, ya ahí esto no va a funcionar bien. Entonces, bueno, en esos casos realmente no tengo una solución para eso. En definitiva, le tienen que poner un cable que quede en contacto con esta capa de aluminio y ese cable llevarlo con un cable verde y amarillo para respetar la norma al punto donde vamos a brindar la tierra para todo nuestro setup. Eso, para hacerlo fácil, pueden poner una ficha macho en ese cable, donde el único punto que está conectado sería la patita de tierra. Cuando eso lo enchufan en la zapatilla donde van a brindarles conexión a todo el resto de su setup, ese punto les están brindando tierra, que es esta tierra, a todo el resto del setup. Por ahí se preguntan, ¿por qué tiene que ser un capacitor? Y por qué si yo no pongo este plástico esto no anda. Porque el problema es que va a ser contacto cercano nada más que en un solo punto, y como la conducción de la tierra es mala, esa tierra no va a ser buena y no va a bajar el ruido. En cambio, cuando lo hacemos a través de un capacitor con mucho material, esto se hace por capacidad y estamos acumulando muchos malos puntos de conducción, pero formando como la gran capa de un capacitor. Ahí sí logramos bajar la impedancia lo suficiente, no tanto como para mandar los 50 Hz a tierra, pero por lo menos todas esas armónicas que son tan audibles y que es lo que escuchamos en el ham, es lo que molesta en el audio. Los 50 ciclos solo en realidad no molestan tanto y son muy fáciles de procesar después en grabaciones y demás. Bueno, ahora, el peligro es que en nuestro setup más de un equipo esté puesto a tierra. ¿Por qué? Porque vamos a poner que esta es nuestra mezcladora. Está puesta a tierra a través del pin de tierra y de la zapatilla que usamos, que también tiene conexión a la jabalina. A su vez, tenemos un canon que une la salida del mixer a la entrada de la PA, que lleva su vaina de protección, ¿cómo es que le llamamos? No me sale ahora. Bueno, la malla, esa es la palabra, la malla del cable está conectando uno con el otro, pero además a través de su propio cable de alimentación, también va a tierra. Esto generó un loop de tierra acá, que es grande, porque esto abarca mucha área. Esto va a inducir porque esto se comporta como un loop o como un anillo en corto. Imagínense que tienen un transformador y ponemos acá una espira adicional. Sería como una tercer bobina secundaria, pero está en corto. Al estar en corto, si nosotros ponemos 220 en este primario, la inducción en esa bobina va a ser pero tan dramática, porque está poniendo al transformador en corto directamente, que lo va a quemar a este transformador. Eso es lo que producen las espiras en corto. Y estos son todos cables gordos, o sea que la corriente que va a circular acá va a ser muy grande. Pero ¿y quién la produce? ¿Cuál es el flujo que está produciendo
esta corriente? Son los transformadores de la fuente de estos propios equipos. Estos propios equipos van a tener parte de flujo disperso. Ese flujo disperso es este flujo que está acá. Hay flujos que bañan el elemento inductivo, que serían las chapas, pero lamentablemente siempre hay flujo que se escapa. Y ese flujo que se escapa es el que va a bañar a este loop y va a producir estas corrientes. Ah, pero me van a decir, entonces no son tan fuertes. ¿Cuánto es? ¿Algunos milivolts? Sí, pueden ser que sean milivolts, pero esos milivolts en algo, supongamos que sean 100 milivolts, y esto tiene 1 ohm, tranquilamente puede tener 1 ohm. 100 milivolts dividido 1 ohm son 100 miliamperes, o sea que la corriente es fuerte, es importante, y va a provocar un jam mucho más alto que el de la señal propia. Entonces no queremos tener ese loop ahí. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, abrimos, levantamos la tierra, por eso hay equipos que tienen una llavecita que se dice Earth Lift Up o Ground Lift Up, que sirve justamente para desconectar nada más que la tierra en ese equipo. A mí particularmente no me gusta poner una llave así en mis equipos, entonces yo no lo hago. No lo hago porque es una violación al principio de seguridad. Es preferible usar una ficha de estas, que ya sé que legalmente no están permitidas. Pero lo estamos haciendo a conciencia porque sabemos que por seguridad la tierra la tenemos por otro lado. La estamos usando nada más que para desconectar esta patita. Sabemos que hay zapatillas que ya no debieran usarse tampoco, pero tienen compatibilidad con este tipo de pines, entonces de esa forma podemos levantar la tierra para estas zapatillas. La ventaja de hacerlo así es que de esta forma el setup se desarma automáticamente cuando levantamos todo. Entonces no queda retenido en los equipos. El problema de quedar retenido en el equipo es que si nadie se acuerda de volver a conectar la tierra, esta tierra ya quedó desconectada en este equipo. Hay otra forma de levantar los loops de masa que en algunos equipos lo hacen dentro del equipo, pero también se puede conseguir como equipo. Es una pequeña cajita que tiene conexión a la red por un lado y conexión como una toma por el otro para poder enchufar ahí nuestro interlock. Y lo único que tiene adentro es esto, es un par de diodos en antiparalelo y un pequeño capacitor. Algunos tienen un fusible, pero no, ni siquiera es necesario el fusible. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hace que cualquier corriente que quiera circular por la Tierra tenga que vencer un umbral. Ese umbral es, en este caso, si son diodos de silicio, de 0,6 volts. Entonces, por empezar, el jam inducido va a tener que ser mayor de 0,6 volts para poder circular, o va a ser limitado por el diodo. Entonces, en la mayor cantidad de los casos funciona, pero entonces la puesta a tierra ahora ya no es a través de los diodos, sino que es a través del capacitor. O sea que estamos como antes, ¿no? El famoso death cap. Ahora este death cap está protegido de alguna manera por los diodos, nunca va a recibir una descarga importante porque los diodos la limitan, así que queda más seguro. Yo, de todas formas, prefiero tener una conexión segura, directa a tierra, pero bueno, es una opción y funciona. Como anteúltimo tema, les quiero hablar de otra cosa que es la tensión en el neutro. Hoy les hablé que la distribución se hace trifásica en el transformador barrial. Ahí hay 4 cables en realidad, 3 que son las fases, R, S y T, y un cuarto que es esa tierra que se conecta a la jabalina del transformador. Ahora, en las fábricas usan trifásica, en algunos locales grandes que usan heladeras o aire acondicionados importantes también, se conectan a los 4 hilos. En los
locales con pequeños consumos se conectan nada más que a una fase y al neutro, que es esta Tierra, y esas conexiones van siendo alternadas para distribuir un poco la carga. Ahora, a pesar de que hacen todo lo posible por distribuir la carga, es imposible que la carga esté distribuida correctamente. Por lo tanto, va a terminar siempre habiendo corriente en este hilo. Por lo tanto, al haber corriente acá, como esto tiene algún grado de resistencia, va a haber tensión en este punto con respecto a tierra, con respecto a acá y la tierra de este lugar, que ya es distinta a la de este lugar, porque estamos más alejados. Eso es tan importante que imagínense en un show, en un escenario donde tienen 50 metros, 60 metros entre donde está la mezcladora, el quincho donde está el sonidista ahí en el medio de la cancha y el escenario. Son tan distantes esos lugares que puede llegar a haber una jabalina en cada uno de ellos y puede haber tensión entre esas dos tierras. Entonces, todo lo que va por canon desde el escenario hasta este otro lugar, va a haber que levantarle la tierra para que no circule corriente de tensión del neutro. Ya no es ahora de inducción por loop de masa, es directamente de tensión del neutro por diferencia de potencial entre las masas. Vieron qué complejo que es este tema, ¿no? Bueno, se me extendió un poco, estoy tomando más tiempo del debido, espero que me sepan disculpar. Vamos a hablar del último tema, que son los autotransformadores. Los autotransformadores son los culpables de que las polaridades sean sensibles en los equipos. Un autotransformador es una forma económica de hacer un transformador. Si ustedes van a pedir un transformador de 220 a 110, que es lo que generalmente se necesita para conectar un equipo importado americano, les van a querer vender seguro uno que es autotransformador, que es así, simplemente una sola bobina con una derivación en el punto medio de donde salen los 110. Si ustedes les preguntan, porque saben, ahora ya lo saben, que cuánto vale uno que sea independiente, es decir, que tenga un secundario de 110 flotante para poder ponerlo a tierra, le van a decir que vale exactamente el doble, porque eso es lo que ocurre, valen el doble. Por eso es que ahorran tanta plata haciendo autotransformadores. Hay otra aplicación que utiliza autotransformadores, que son no todos, pero algunos están hechos así, que son los estabilizadores de tensión. Esos estabilizadores que uno conecta los 220 por un lado, o la tensión que corresponda a la línea del lugar, y lo que hacen, estos entran al revés, entran con una llave que va eligiendo a qué punto van a entrar. Y de una derivación de la salida se toma lo que sería la tensión pseudo regulada, digamos. Y hay un sistema de control que censa la tensión que hay en el secundario y decide a qué punto va a conectar la entrada. Si la tensión de salida es baja, conectará al paso C, y si la tensión de salida es alta, conectará al paso A, y si la tensión de salida es la correcta, la conectará al paso B. El problema que tienen estos es que, bueno, la corrección es por saltos, si tienen pocos pasos como estas, son saltos importantes, y el otro problema que tienen es que son sensibles a la polaridad. Si la tensión de entrada está puesta al revés, y acá yo tengo el neutro, y acá tengo el vivo lo estamos mandando como neutro a todo el resto del setup. Bueno, la verdad, traté de ir rápido, pero el tiempo vuela y bueno, por suerte cubrí todo. Así que ahora les voy a dar la oportunidad ahora, por primera vez, de que hagan algunas preguntas y podamos verlas. Así que tienen ustedes la palabra ahora. Háganlas por el chat. Así. Muy buena la charla, gracias Eric. Acá estuvimos anotando algunas preguntas. Te leo la primera.
Perdón, una pregunta tan básica tal vez, pero en una casa sin jabalina tierra, ¿es seguro conectar, por ejemplo, nuestra PC de trabajo con un protector de tensión o es lo mismo al no tener jabalina? ¿A qué le llaman un protector de tensión? ¿Un disyuntor diferencial? A un Bueno, estabilizador, dice. vamos a hacer las dos hipótesis. Vamos a suponer que protector de tensión le llaman al disyuntor diferencial. Dale. Lo que te va a dar es la seguridad de que si tu equipo tiene algún problema y te da una descarga, si esa descarga supera el umbral del disyuntor, va a saltar y te va a proteger. Si esa descarga no supera el umbral del disyuntor, entonces estás en ese umbral chiquitito donde es poca la probabilidad, pero podés estar, digamos, en peligro. Hmm, muy bien. Desde el punto de vista de tierra para bajo ruido, el disyuntor no te brinda ninguna ventaja. Ok. Otra, Eric. Maru Araujo pregunta, en el caso de armar ese capacitor virtual con la alfombra, entre el polietileno, el aluminio y la alfombra, ¿cómo Sí. exactamente se introduce ese cable en el sobre el aluminio para llegar al otro punto? Bueno, es difícil soldarlo, sería lo mejor, pero una forma es abrir, pelar un largo bastante, pelar 20 centímetros, por ejemplo, del cable que vamos a usar, abrirlo todo en estrella y con cinta aisladora ir pegándolo todo sobre la capa de aluminio para que haga contacto sobre muchos lugares. Pero ojo, esto hay que hacerlo sobre una zona donde estemos seguros que, por ejemplo, sea un extremo de la alfombra o algo así. Yo cuando lo hice, incluso le puse un jack ahí para que se pueda poner y sacar el cable, para llevarlo más fácil. Ajá. Porque lo que termina pasando que después la gente se olvida, o en el caso mío, que son shows, camina mucho, hay mucho tránsito ahí arriba. Entonces hay que tener cuidado que no lo rompan, ¿no? Ajá. Otra. Cuando no sé cuántas preguntas querés contestar, Eric, tampoco queremos abusar de tu tiempo, pero vos me decís. No, Ariel. ustedes pregunten nomás, yo no tengo ningún problema. Cuando se me termine mi tiempo, mi mujer me va a cortar la luz acá. Dale. Ariel Andrada pregunta: ¿es recomendable que las bandas tengan rotulados sus cables, interlocks y que posean su propio tablero móvil con disyuntor y llave térmica? ¿Es un punto a recomendar? Totalmente, es una de las cosas que yo recomiendo muy fuertemente. Llévense su tablero, ¿por qué? Incluso incluya en el tablero un botón de pánico, algo que si pisan haga saltar al disyuntor y corte todo automáticamente. Porque otro de los problemas es que cuando estamos tocando ya en la oscuridad, por ahí nos damos cuenta que ocurre un problema porque un compañero nuestro está en posición fetal en el piso. No hay tiempo para hacer nada, hay que Mm, hacerlo ya, ahora. Entonces sí, no sí, podemos ni siquiera ponernos a averiguar dónde está el tablero, dónde está el exactamente. dueño. No hay tiempo, hay que hacerlo en ese instante. Entonces, lleven ustedes todos los elementos que hagan falta para desconectar rápidamente y además sepan dónde está, que cualquiera puede ir y Claro, hacer. exactamente. Otra, Nicolás, si compro un equipo de otro país, el interlock estaría invertido a la norma argentina. O sea, en nuestro fase es neutro y viceversa. ¿Hace falta tomar alguna medida? Si tu equipo no es sensible a la inversión de polaridad, y los sensibles a inversión de polaridad son todos aquellos que tienen dead cap o que tienen autotransformador. Si no ocurre ninguna de esas dos cosas, entonces ese no es un riesgo. Es decir, el riesgo de la inversión de polaridad solo lo activan los autotransformadores y los dead caps. Ok. Gabriel, ¿no tener puesta a tierra puede afectar a la larga a los dispositivos conectados? Supongo que tiene Eh, que ver con equipos de audio Vos sabés hogareños, que ¿no? sí y no.
te cuento un caso. Al lado de mi casa hay unos árboles muy altos y abajo hay una toma de agua que debe tener una toma propia, ¿no? Una bomba que saca agua de su propio pozo, 70 metros de cañería hacia abajo. O sea, no hay jabalina que le gane a esa jabalina. Entonces los rayos caen ahí, Hmm. desgraciadamente. A pesar de que no tienen pararrayos arriba, buscan al árbol porque saben que ahí abajo está ese tremendo jabalinón. Entonces, siempre caen cerca de casa, desgraciadamente. Hmm. Entonces, yo desconecto mi tierra, porque si no, a través de esa tierra me vienen a mis equipos. Claro. ¿Se dan cuenta? Las Sí, sí, sí. corrientes de las tormentas van por cualquier lado, son impredecibles totalmente. A mí me han quemado de todo, de todo. Me quemaron hasta la bajada de tierra de la ladera. Quedó Hmm. hecha, derretida, hecha bolitas en el piso. Qué bárbaro. Bueno, Agustín Maciarelli te pregunta, el otro punto del capacitor virtual hecho con alfombra, para reducir ruido, ¿se conecta a la red? Claro, ese es el que vas a conectar a un cable y en el otro extremo de ese cable pones una ficha que tenga nada más que conectado el pin de tierra y lo enchufás en tu zapatilla. Ok. Otra más acá. ¿Qué tipo de calzado recomendás usar cuando un técnico o un músico tiene que estar arriba del escenario? Tienen que usar zapatillas o zapatos de seguridad. Zapatos de seguridad es lo mejor, pero bueno, eso lo saben y lo usan todos los técnicos, pero los músicos usan cualquier cosa y a veces es parte del show el calzado que usan. Hay algunos que están andando descalzos, desgraciadamente. No Hmm. usen de ninguna manera hawaianas, porque las hawaianas, hay momentos en donde uno no se da cuenta, pero pisa con el pie desnudo en el piso. Y por otro lado, tanto las hawaianas como las zapatillas de suela fina, con la propia humedad, terminan volviéndose conductoras. Yo tuve casos de chicos que con pequeñas fisuras que tienen los zapatos, se va acumulando humedad y se queda dentro de la fisura. Entonces termina siendo conductora. A mí me han pateado alpargatas, porque la alpargata de ayute absorbe la humedad del pie y se vuelve conductora también. Lo mismo los zapatos de cuero o las botas de cuero. O sea que lo único que funciona bien son las zapatillas de buena calidad, nuevas. Ha pasado también con zapatillas con mucho uso, que a través del uso terminan pasando, tocando la plantilla en el piso. Por ahí directamente ya está la humedad del pie y conduce. Ok. Por otro lado, zapatos de seguridad. Yo usaba zapatos de seguridad, los usé tanto que se me partió la suela. Y a través de la suela pisé un charco, me entró agua y recibí descarga a través de la humedad de la fisura esa. Entonces hay que tener mucho cuidado, no quedarse tranquilo, ¿no? Claro. Una más. Cuando inspeccionamos un tablero eléctrico sin ser expertos, ¿a qué tenemos que prestar atención si queremos conectar o desconectar algún dispositivo? Bueno, lo primero que nada es que tienen que ser orientados en dónde corresponde enchufarse, porque en un tablero eléctrico siempre pasan muchas cosas y los diseños dependen del lugar. A veces están bien indicados y caratulados, pero la mayor parte de las veces dan terror. Hmm. Entonces es conveniente que el que sabe del lugar les diga enchúfense acá y cualquier cosa, esta es la térmica. Pero como ustedes no van a estar trabajando ahí, van a estar trabajando en otro lado, llévense su tablero, hagan con su propia prolongación una conexión propia y ya trabajen tranquilos sobre un lugar que conocen. Por Claro. otro lado, si van a hacer una toma de cualquier ficha que está por ahí, les dicen, sí, conéctense ahí de esa ficha. Hagan todo el setup sobre esa ficha.
sepan que un toma de una pared son 10 amperes. Los simples son de 10 amperes. Es muy difícil que todo su setup consuma más de 10 amperes. Hagan la cuenta, si van a poner iluminación, ya ahí puede ser que se acumule, pero si es nada más que equipos de audios, es muy difícil, salvo que pongan una PA de, no sé, 10 kilowatts, una cosa así, pero es difícil superar lo de un toma. Entonces es preferible usar nada más que un solo toma para no duplicar tierras y para evitar otro peligro, que es conectarse a dos tomas, porque ahí pueden tener otro peligro, que es que esos dos tomas estén en fases distintas. Y ahí ya les aparece otro peligro, que son 380 volts dentro del setup. Hubo un amigo mío, un músico de Bariloche, que quedó internado con quemaduras, pegado con 380 a través de la guitarra y del micrófono. Claro. Sí, sí. Bueno, hay un chico acá presente que vi una foto en la red social hace unas semanas que fue a tocar con su banda de rock y apoyaba la boca en el micrófono y le pegaba patadas al micrófono. Entonces le pusieron una media con una cinta de papel y dijeron, bueno, esto es aislante entre vos y morir. Hay una media, básicamente. Es una cosa No, es que no sirve para peligrosa. nada, ni siquiera estos filtros antipop que ponen, que es una espumita, porque después de un rato de hablar o cantar sobre eso, la propia humedad de la voz lo vuelve conductor, así que eso no aísla para nada. Ni la media, ni un pañuelo, ni estos antipop. Eso Bien. no sirve. Ahora, también es cierto que esos pinchazos que uno siente son o inducción o diferencia entre neutros. Porque acuérdense que es muy frecuente que los micrófonos que están en el escenario vengan de la mezcladora y la mezcladora esté remota al escenario, en otra tierra. Entonces capaz que hay 1 o 2 volts de diferencia entre tierras. Ambos extremos están puestos a tierra, pero tengo tensión en los micrófonos. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre las tierras. Claro. Acá Abelardo nos hace una pregunta más, Eric. Eric, en la sala de ensayo un amigo que cuenta con conexión a tierra, conecta un amplivalvular, consola, micrófonos, parlantes activos. Cuando conecta las cajas directas, escucha ruido molesto y cuando no las conecta, no escucha ese ruido. Aclara, en el lugar hay tierra y las conexiones son seguras y comprobadas. ¿Por qué puede llegar a hacer eso? ¿Sabes? Seguramente un loop de masa, es muy probable. Ujú. Ok. No sé, chicos, si hay alguna pregunta más. Yo acá en el chat no veo otras, pero capaz que me estoy comiendo alguna. Bueno, aprovecho para hacerles otro comentario mientras pensás, Dale. que fue algo que puse en algún lado, no me acuerdo dónde. Ah, perdón, Erika. Acá Martín me dice, en base a lo Sí, escuchado, si yo tengo todo conectado a 220 con disyuntor, ¿existe la posibilidad que alguien se electrocute? sí, eh, y eso es algo que a mí me lo discutían y yo lo demostré. No es muy frecuente, pero ha ocurrido incluso. Imagínense que un, un equipo, vamos a suponer que es un equipo de guitarra, que es lo más frecuente para mí, eh, este, este muchacho que se lo armó no entendía muy bien las cosas, pero terminó poniendo un dead cap, ese dead cap se le puso en corto y lo que él creía que era el neutro era el vivo. Entonces ahora tiene el chasis directamente conectado al vivo. Otro compañero de banda, al que él mismo también le armó su equipo, se lo armó igual, pero está enchufado en otro toma con polaridad invertida y ahora él tiene en sus manos neutro. Uno tiene vivo y el otro tiene neutro. Claro. Tocan todo el show y ninguno de los dos se dio cuenta. Entonces están recontra seguros de que no pasa nada, que está todo perfecto. Termina el show y se abrazan. Hmm. ¿El disyuntor qué hace? El disyuntor dice, uy, conectaron una lamparita más. Hay más consumo porque están conectados entre vivo y neutro. Son una lamparita. No hay descarga masa. Claro.
Ese es el abrazo mortal. Qué tremendo. Tremendo. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas, Eric. Bueno, acá en esta lámina que supongo que están viendo ahora en pantalla, tengo un link que es un video donde hago, entre otras cosas, hago mediciones que les puede servir útil y hago este demo de la medición sobre el alargue de 220. Que ahí fue donde descubrí este tema de que la inducción no era inducción. Muy bueno, muy bueno. Che, los invito a todos los presentes a que enciendan sus cámaras, así hacemos una foto final de toda la charla con Eric y todos nosotros. Yo tengo que salir de compartir la pantalla, creo, ¿no? A ver ahí. Sí, ahí nos vemos todos más. Eric, en nombre de toda la sección estudiantil, de los estudiantes de Tamaba, no solamente de Tamaba, hay personas de la red de Mujeres en Sonido, veo acá chicos de las secciones colegas de Aural, de ECOS, chicos de la UMPU, de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, de República Dominicana. Muchísimas gracias por esta charla, la verdad que está buenísimo que te hayas copado con esto porque es una información muy valiosa. Bueno, ustedes saben que hace años que estoy un poco haciendo de sacerdote de este tema de seguridad y tengo en Facebook un foro que en realidad empezó otra gente, la empezó un médico y un electricista, ambos músicos como yo también, y bueno, terminé yo un poco administrándolo al foro. Se llama Seguridad Eléctrica and Rock. Así que están todos invitados a entrar para poder ver esto y todas las cosas nuevas que descubro ahí. Muy bueno, ahí estoy copiando el nombre en el chat, así les queda. Okay. Ahí está, ahí justo Jesús, el vice chairman de la sección, ahí pasó el link también. Bueno, ¿queda alguno por prender su cámara? Vamos que sacamos la foto, dale. Sí, hay muchos que se ve que cuando se loguearon no lo hicieron con la cámara, entonces ahora no la pueden agregar, me parece. Gaby, acá me dicen en el chat que el host, dicen Santiago Velázquez, por ejemplo, no puedo prender mi cámara porque el host no me deja. Claro, Julián dice, no tengo cámara. En el momento que te logueas tenés que decir, voy a conectar mi cámara, si no después no te deja. Si no, no te deja. Ahí vamos, ahí anda poquito. Bueno, la verdad les agradezco infinitamente la paciencia porque estuve hablando sin parar casi 2 horas y la verdad que me maravillo la atención que prestaron porque es muy difícil mantenerse atento durante tanto tiempo sobre temas que en realidad son complejos porque no sé si todos manejan electricidad y los conceptos que manejé, ¿no? Yo siempre insisto con la misma idea, ¿no? Algunos temas a veces hay chicos que recién se inician en esto, que están en primer año y que les cuesta o que, nada, tienen que estudiar un poco más y justamente está buenísimo por eso, porque oficia de disparador. O sea, esto nos impulsa a seguir estudiando y a estudiar más, como para después decir, a ver, recapitulemos sobre esta charla que dio Eric y avanzamos y se empiezan a cerrar los temas. Me parece perfecto, buenísimo. Nos ha pasado ponerle hace unas semanas, hará un mes más o menos, con Indio Gaurón, que dio una charla de preamplificadores. Y yo también, a mí en un momento quedé pagando y dije, bueno, hay que estudiar más, así que nada, lo uso como disparador de. Vos sabés que, bueno, uno de mis emprendimientos es el sitio llamado Know-How Trónica, que viene justamente de know-how, ¿no? De conocimiento. Y muchas veces la gente me dice, Eric, sos un genio, todos los que sabes y qué sé yo. Digo, no, pará, que yo soy un ignorante. ¿Cómo que sos un ignorante? Sí, porque si vos comparás todo lo que yo sé con lo que yo no sé, yo sé, pero un infinitesimo, pero para mí directamente soy un ignorante. Puedo saber muchas cosas, pero
En términos generales, soy un ignorante. Así que aprendemos todos los días. Vamos, vamos, Mari. Bueno, chiquis, ¿hacemos la foto y terminamos? Muchísimas gracias, Eric. Gracias por acompañarnos. La verdad que estuvo buenísimo toda esta charla, 2 horas de pura data. Ahora a procesar todo esto y a seguir. Foto con todos y nos despedimos. Dale. Un abrazo grande para todos. Cuídense. Nos vemos la próxima. Gracias, Eric. Chao, chicos. Un abrazo grande y cuando quieran yo siempre estoy disponible. Gracias, gracias, gracias.